Si tu familia olvidara tu cumpleaños 27 años seguidos, ¿te molestarías en recordárselo el 28? Solía pensar que quizás sí, que quizás debería, por si acaso simplemente lo habían pasado por alto. Como alguien que podría olvidar comprar leche en una ida al supermercado. Pero con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que no eres la leche, eres la factura impagada que queda bajo la pila de cupones en la encimera de la cocina, acumulando polvo y buenas intenciones hasta que incluso esas se olvidan. Los cumpleaños para mí eran así, un asentimiento pasajero, un gruñido en el pasillo, un mensaje de texto que llegaba con 2 días de retraso, si es que llegaba. Recuerdo tener 7 años, sentada a la mesa de la cocina con un solo pastelito comprado en la tienda colocado frente a mí. Un triste remolino de glaseado ya se deslizaba hacia un lado. Mi madre, Linda, pasó deprisa, con los brazos llenos de decoraciones para la fiesta de Jason ese fin de semana. Despeinándome con un distraído «Feliz cumpleaños, cariño», miró su reloj y gritó para que Jason viniera a elegir el tema de su fiesta. Ese año eligió dinosaurios, grandes globos verdes con forma de T-Rex, volcanes de papel maché que escupían dulces por todo el patio trasero. Yo tenía mi pastelito y el silencio, interrumpido solo por el sonido del rasgado de la cinta cuando mi madre pegaba otro cartel en la pared que permanecería mucho después de que mi cumpleaños se hubiera desvanecido de la memoria. Mi padre no era mejor. Ron era el tipo de hombre que pensaba que ser padre significaba aparecer en los grandes momentos, pero solo si había una multitud para aplaudir. Sonreía tan ampliamente en las fiestas de Jason que uno pensaría que el niño había curado el cáncer, no solo había cumplido 12 años con una nueva PlayStation y un montón de tarjetas de efectivo de familiares que sabían mejor que comprar lo incorrecto para el hijo favorito. Para mí, los cumpleaños eran más como baches, algo que él esquivaba, fingiendo que simplemente no lo había visto venir. Debería haber dicho algo. Sé que eso es lo que todos los terapeutas me habrían dicho si alguna vez me hubiera molestado en desahogarme en un sofá en algún lugar. Di tu verdad, dicen. Tienes que abogar por ti misma, dicen. Pero ¿de qué sirve abogar cuando ya estás de pie en una sala de justicia donde el veredicto se ha decidido antes de que siquiera abras la boca? Cada año, me lo tragaba, lo metía en algún lugar profundo donde no pudiera arruinar las sonrisas falsas que pegaba en mi cara durante las interminables celebraciones de Jason. Se convirtió en un patrón tan predecible que podías poner tu reloj en él. Primero, llegaban las invitaciones de Facebook para las fiestas de Jason, cada vez más grandes y brillantes con cada año que pasaba. Luego, los mensajes de texto grupales familiares se iluminaban, todos comentando sobre pasteles y temas y cómo Jason merecía lo mejor. Mientras tanto, mi cumpleaños se escabullía como un gato callejero con el que nadie quería hacer contacto visual, un bache en el camino, algo que superar para que la verdadera planificación de la fiesta pudiera comenzar. Creo que el peor año fue cuando cumplí 30. 30 se siente importante de alguna manera, como si el universo debiera detenerse y darte un globo, o una cerveza, o al menos una felicitación a medias, aún no estás muerta. Pero ese año, Jason se comprometió. Su prometida, Britney, le organizó una fiesta sorpresa en el club de campo local, con fuegos artificiales y una escultura de hielo con forma de un maldito león porque Jason es Leo. ¿Entiendes? Pasé el día acurrucada en mi sofá viendo un maratón de programas de crímenes, comiendo comida china sobrante directamente de la caja porque ni siquiera yo podía fingir más que alguien iba a llamar, ni siquiera una llamada borracha de papá. En algún lugar en el fondo de mi mente, una vocecita siempre susurraba que quizás este año sería diferente, quizás este año se acordarían, quizás este año me mirarían y no verían a un personaje secundario en el carrete de momentos destacados de Jason. Pero solo puedes golpearte la cabeza contra una puerta cerrada tantas veces antes de cansarte de los moretones. Este año, cuando el calendario se acercó a mi cumpleaños, no le recordé a nadie. No insinué ni me mandé flores a casa, como lo había intentado desesperadamente una vez, tratando de despertar algo de culpa en su negligencia inexpresiva. Simplemente esperé en silencio, pacientemente. Vi cómo el chat grupal explotaba por los planes de Jason para su fiesta de cumpleaños número 42, barbacoa con catering, banda en vivo, un mago para los niños. Y nadie notó el silencio que colgaba donde debería haber estado mi día. Ni una palabra, ni una tarjeta, ni un mensaje de texto, ni siquiera una maldita notificación de Facebook del primo al que le gusta cada publicación. Pero este año tenía un plan. Comenzó hace 6 meses, no es que ellos lo supieran. Mientras estaban ocupados planeando la fiesta de 50 años de Jason para el futuro,
yo trabajaba hasta tarde, haciendo turnos dobles, diciendo que sí a cada proyecto miserable que nadie más quería. Acumulé horas extra hasta que mis ojos se quemaron, hasta que me dolía la espalda, hasta que mi cuenta bancaria comenzó a parecer algo que podía comprar más que la supervivencia. Mi jefa me llamó a su oficina un martes por la tarde, dijo algunas tonterías sobre valorar mi dedicación y me entregó un cheque de bonificación que hizo que mis manos temblaran al abrirlo. Miré ese número, enorme, imposible, y durante un largo minuto, no respiré. Se sintió como un error, una broma, una llamada de broma del universo. Después de todo, a personas como yo no nos caen bendiciones, recibimos sobras, recibimos disculpas con un encogimiento de hombros. Pero ahí estaba, tan real como la cicatriz en mi rodilla por caerme de mi bicicleta en el 10º cumpleaños de Jason cuando nadie se dio cuenta porque estaba ocupado apagando las velas de su pastel de Batman hecho a medida. Me di cuenta en ese momento de que podía hacer algo que nunca antes había hecho, podía hacer algo solo para mí. Sin disculpas, sin dudas, sin invitaciones enviadas a personas que solo vendrían por obligación. Podía hacer mi propia fiesta, incluso si era una fiesta de una sola persona. Y así nació el plan. Creció silenciosamente, como una vid que se arrastra por una pared olvidada, tejiéndose en mis días y noches hasta que se convirtió en una certeza en lugar de una fantasía. Por una vez, iba a celebrarme a mí misma, en mis propios términos, sin esperar sobras de una mesa en la que nunca me invitaron a sentarme. Solo necesitaba callarme un poco más. Déjalos que me olviden una vez más. Déjalos que planeen la fiesta de Jason con su habitual entusiasmo ensordecedor. Déjalos que me muestren exactamente dónde estaba por última vez. Porque mientras se reían de pasteles, globos y cualquier cosa nueva y brillante que Jason quisiera este año, yo iba a estar en otro lugar completamente, un lugar al que no podían llegar. La mañana de mi cumpleaños llegó no con una explosión ni un susurro, sino con el suave zumbido mecánico de mi teléfono vibrando en la mesita de noche, un sonido pequeño y lamentable que de alguna manera llenó toda la habitación vacía. Me di la vuelta, parpadeando contra la fuerte luz de la mañana que se abría paso a través de las cortinas baratas, y lo recogí con la certeza sombría de alguien que revisa un boleto raspadito que ya sabía que era un perdedor. Sin mensajes de texto, sin llamadas perdidas, sin correos electrónicos titulados Feliz cumpleaños, con demasiados signos de exclamación y una foto de stock de globos, solo el spam habitual y una notificación bancaria. Casi lo deslizo sin leer, excepto que la cantidad llamó mi atención. Y por un segundo, pensé genuinamente que había habido un fallo o un error tipográfico cósmico porque no había ninguna razón terrenal por la que $18,000 deberían haber llegado a mi triste cuenta corriente durante la noche. Mi corazón se tambaleó, luego cayó en mi estómago con un escalofrío repugnante porque el pánico precede a la esperanza cuando no estás acostumbrada a que sucedan cosas buenas. Me senté tan rápido que las sábanas se enredaron alrededor de mis piernas y casi me hacen caer de la cama, luchando por abrir el correo electrónico completo y volver a leerlo. Claro, había un truco oculto. Me llevó 3 intentos y una taza llena de café amargo antes de darme cuenta de que lo había malinterpretado la primera vez. No 18,000, 80,000. $80,000 estadounidenses reales y legales depositados, cortesía de una bonificación por rendimiento que había olvidado que mi empresa siquiera mencionó en el caos que había sido el primer trimestre. Aparentemente, trabajar turnos dobles, asumir proyectos que nadie más tocaría ni con un palo de 10 pies y lograr 2 salvamentos importantes de clientes finalmente había valido la pena, de una manera más tangible que un correo electrónico educado y una tarjeta de Starbucks de $15. Me senté allí en mi pijama desgastado, con el pelo erizado en 100 direcciones, mirando la pantalla hasta que mi visión se nubló, esperando que los números se reorganizaran en algo más razonable, más miserable, más acorde con la vida que había llegado a esperar. Pero el número se mantuvo obstinadamente grande, brillante y sólido como un ladrillo en la cara, atreviéndome a creer que era real. Por un minuto breve y tonto, el viejo reflejo se activó, el que susurraba, tal vez deberías decírselos. Tal vez deberías llamar a papá y escuchar el orgullo incómodo que sale de su garganta como una puerta con bisagras oxidadas. Tal vez deberías decírselo a mamá y esperar esa risa quebradiza que significaba que estaba calculando cómo podría beneficiar a Jason de alguna manera. Tal vez deberías mencionarlo en el chat grupal familiar y contarlo segundos antes de que Jason lo convirtiera en una broma sobre finalmente cumplir con tu parte. El pensamiento murió de una muerte rápida e indolora. No, esto era mío. Este pequeño milagro, esta improbable línea de luz,
me pertenecía solo a mí. No les debía nada, ninguna explicación, ninguna invitación, ninguna oferta a medias de compartir el botín como algún territorio conquistado. Me habían dejado claro, año tras año, que era una invitada en mi propia línea de sangre, y los invitados no les deben nada a sus anfitriones cuando finalmente encuentran su propio camino a casa. La idea floreció en mi mente lentamente, cautelosamente, como un animal maltratado que sale de su escondite, una casa de vacaciones, una real, no el sueño polvoriento que había flotado alrededor de las cenas familiares cuando todavía fingíamos que nos agradábamos, cuando papá decía, algún día conseguiremos un lugar en el lago, y mamá sentía como si lo creyera, y Jason inmediatamente exigía el dormitorio más grande. No, esta sería mía. Sin llaves compartidas, sin fines de semana arruinados por sonrisas falsas y resentimiento real, solo una pequeña cabaña tranquila junto al agua donde podía sentarme en el porche y respirar aire que no había sido envenenado por décadas de estatus de segunda clase. Pasé las siguientes 2 semanas en un estado de aturdimiento, llamando a agentes inmobiliarios, revisando listados, haciendo citas que mantuve en secreto para todos. Se sintió como una aventura, emocionante y ligeramente vergonzosa, como si estuviera traicionando a una familia que ya me había dejado atrás hace años. Cada vez que entraba en una propiedad, pasando mis manos sobre los ásperos pasamanos de madera y los viejos pisos que crujían, sentía que una parte de mí comenzaba a volverse a coser de maneras que casi había olvidado que eran posibles. No fue fácil. La mayoría de los lugares eran deprimentes o estaban muy fuera de mi presupuesto, incluso con la bonificación que acariciaba mi cuenta como un arma secreta. Empecé a preguntarme si había sido tonta, si estaba alcanzando algo que siempre iba a estar fuera de mi alcance, como todo lo demás. Pero entonces lo encontré, una modesta cabaña en el lado menos turístico del lago, ubicada entre pinos y arces, con un muelle torcido que se inclinaba hacia el agua como un anciano ofreciendo un apretón de manos. Tenía 2 dormitorios, una chimenea y un porche con mosquitero donde el sol de la tarde convertía el mundo en oro. No era perfecto. El techo necesitaba reparaciones, la cocina era una reliquia de los 80, todo linóleo y accesorios de latón, pero era mía. En el momento en que lo vi, mío de una manera que ninguna casa, ninguna habitación, ningún asiento en ninguna mesa había sido nunca. Hice una oferta el mismo día, con las manos temblando solo un poco mientras firmaba los papeles y entregaba el cheque de depósito. La fecha de cierre cayó justo en mi cumpleaños, como si el universo hubiera decidido dejar de ser tímido y finalmente entregar algo que valiera la pena celebrar. Estaba allí, en los escalones delanteros agrietados, sosteniendo las llaves, escuchando el viento que silbaba entre los árboles y el lento chapoteo del lago contra el muelle. Sin globos, sin pastel, nadie cantando una versión desafinada de Feliz cumpleaños mientras pensaba en otra persona. Solo yo, solo los árboles y el agua y la casa a la que no le importaba quién me quería menos o más. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sonreí tanto que me dolían las mejillas porque este año la fiesta era mía, y finalmente me había dado el mejor regalo de todos, la libertad. La tarde se deslizó sobre la ciudad como un abrigo viejo, gastado y arrastrando los bordes, el tipo de noche que olía a pavimento mojado y barbacoas distantes mientras el cielo se magullaba en un azul marino y morado intenso sobre el horizonte roto fuera de la ventana de mi apartamento. Estaba sentada allí en mi sala de estar, con las piernas debajo, en el viejo sofá desgastado, medio vaso de vino en caja tibio chapoteando perezosamente en una mano, mi teléfono agarrado con demasiada fuerza en la otra, viendo las notificaciones acumularse como una bofetada en la cara que seguía cayendo una y otra vez. La fiesta de cumpleaños de Jason había comenzado alrededor de las 4 de la tarde, según la avalancha de publicaciones de Facebook que habían comenzado a llegar, cada una más ruidosa y autocomplaciente que la anterior, un brillante y reluciente carrusel de comida con servicio de catering, arcos de globos, equipo de DJ alquilado y tomas de multitudes de personas con sonrisas plásticas congeladas a mitad de la risa, todos actuando como si acabara de ser invitados a los malditos premios Oscar. La peor parte fue lo orgullosos que se veían todos, lo natural que parecía para ellos reunirse bajo luces de hadas y carpas blancas para celebrar a mi hermano como si fuera una especie de héroe local que regresaba de la batalla, mientras yo estaba sentada sola en mi pequeño apartamento sobrecalentado, invisible como un fantasma en una habitación llena de gente. Es gracioso lo mucho más alto que se vuelve el silencio cuando todos los demás están animando. Quiero decir, el ruido de su lado del mundo era prácticamente ensordecedor. Hashtags como almohadilla el mejor hermano de todos y almohadilla Jason Rocks llenaban cada subtítulo, fotos de él sonriendo con pastel manchado en su cara, su brazo alrededor de mamá,
Papá dándole una palmada en la espalda orgulloso como si acabaran de ganar la lotería en lugar de haber organizado la misma maldita fiesta que habían organizado todos los años desde que la Tierra se enfrió. Este año también tenían un mago para los niños, porque aparentemente nada dice «Feliz 42 cumpleaños», como un tipo con un smoking alquilado sacando billetes de dólares de las orejas y palomas mal entrenadas de los sombreros de copa. Nadie, ni una sola alma, había publicado una palabra sobre mi cumpleaños. Ni una broma, ni un «oh», por cierto, ni siquiera un reconocimiento a medias de que el día en que todos se reunieron para celebrar la grandeza de Jason también marcó el día en que su segundo hijo nació en silencio y fue olvidado con la misma tranquilidad. Desplácese y desplácese, el vino barato se enrosca cálido y malo en mi estómago, cada foto como un golpe que esperaba y que de alguna manera nunca vi venir. Podría haber conducido hasta allí si hubiera querido, haber arruinado la fiesta en un torbellino de risas amargas y aliento de vino en caja, haber hecho una especie de postura mitad heroica, mitad patética que se habría olvidado tan rápido como mi cumpleaños siempre lo fue. Podría haber llamado, enviado mensajes de texto, suplicado una invitación, fingido que no me importaba, que no los veía a todos sonriendo bajo la carpa sin mí. Pero no lo hice. Me quedé exactamente donde estaba, sintiendo que el dolor se asentaba más profundamente en mis huesos, familiar y pesado como un viejo abrigo de invierno. Cuando la amargura finalmente se hinchó lo suficiente como para ahogarme, dejé la copa de vino con un golpe torpe en la mesa de café rayada, me limpié la boca con el dorso de la mano y abrí la cámara de mi teléfono, no la frontal, no tenía ganas de mirar los ojos enrojecidos y el cabello aplanado que la noche me había dejado, sino la galería. Las brillantes fotos nuevas que había tomado unas horas antes en la casa del lago. Estaba el porche, desgastado y maravilloso, disfrutando del suave sol de la tarde como un perro viejo dormido en una alfombra. Estaba el muelle, inclinándose hacia el agua, atrapando los últimos reflejos anaranjados de la puesta de sol como una red llena de luciérnagas. Estaba la botella de champán barato que había comprado solo para la ocasión, abierta con dedos temblorosos y sostenida en alto hacia el cielo en un brindis silencioso para nadie más que yo. Sin pensar realmente en ello, elegí una de las mejores fotos, la vista desde el porche, el lago extendido infinito y pacífico más allá de la barandilla de madera agrietada, y la publiqué. Sin subtítulo, sin explicación, solo una instantánea de algo que no podían tocar, no podían falsificar, no podían robar o descartar o eclipsar con sus trucos de fiesta y barbacoa con servicio de catering. Luego, por un impulso imprudente, agregué otra, la copa de champán medio llena, sostenida contra las rayas brillantes de la puesta del sol, un dedo medio silencioso disfrazado de celebración. Publiqué y lancé el teléfono al sofá como si me hubiera quemado la mano. Durante unos minutos largos y arrastrados, simplemente me senté allí, escuchando el tic-tac constante del reloj sobre la estufa, el débil zumbido del tráfico 3 pisos más abajo, el grito distante del hijo de alguien en el callejón detrás del edificio. Me dije que no importaba, que ya estaba hecho, que no me importaba si lo veían o no, si hacían preguntas o simplemente seguían fingiendo que yo era ruido de fondo para el programa de Jason. Pero luego el teléfono vibró, una vez, luego 2 veces, luego tantas veces en rápida sucesión que se deslizó unos centímetros sobre la tela gastada del sofá, la pantalla iluminándose una y otra vez con notificación tras notificación, inundándose más rápido de lo que podía registrar. Y así, el silencio con el que había vivido durante tanto tiempo se abrió de par en par. Las notificaciones no dejaron de zumbar, ni después de las primeras ráfagas frenéticas, ni siquiera después de apagar mi teléfono y mirar la pantalla oscura e inerte, sentada allí como un ladrillo en la mesa, atreviéndome a recogerla y enfrentar cualquier infierno nuevo que esperara dentro. Fue gracioso, de una manera enfermiza y desigual, lo rápido que una familia a la que no le importaba recordar tu cumpleaños podía encontrar repentinamente la energía para formar una turba linchadora en el segundo en que hiciste algo sin pedir su permiso. Cuando finalmente volví a encender el teléfono una hora después, fue como abrir una compuerta que había estado esperando para ahogarme. Mensaje tras mensaje tras mensaje, cada uno más enojado que el anterior, cada uno goteando con una especie de derecho ofendido que podría haberme hecho reír si no hubiera sido tan familiar y agotador. El nombre de mamá fue el primero en aparecer en la pantalla, sus mensajes se apilaban uno tras otro como furiosos dominós cayendo unos sobre otros. ¿Por qué no nos dijiste que compraste una casa? Esa es propiedad familiar, no solo tuya, gritaba uno de ellos en mayúsculas. La palabra familia de alguna manera lograba sentirse como un arma y una maldición cuando ella la usaba de esa manera, como si los lazos sanguíneos le dieran un derecho automático a cualquier cosa buena que pudiera haber caído accidentalmente en mi regazo. Otro mensaje llegó inmediatamente después,
casi sin aliento de indignación. Podríamos haberlo disfrutado todos si simplemente hubieras hablado con nosotros primero. Como si les debiera el botín de mi silencio y sacrificios, como si los años de ser olvidada y pasada por alto fueran solo pequeños errores administrativos que ahora todos deberíamos pasar por alto cortésmente en nombre de la unidad. Jason no era mejor, por supuesto, porque ¿por qué desperdiciar una oportunidad de oro para patear a tu hermana cuando finalmente se estaba poniendo de pie por sí misma? Su mensaje llegó con la misma superioridad arrogante que había exudado desde que éramos niños, cuando me empujaba de los columpios y decía que simplemente me había caído de forma extraña, mientras mamá y papá le daban palmaditas en la espalda por ser un buen chico. Muy maduro, hermana, escribió, haciendo alarde para extraños como si fueras una especie de pez gordo ahora, seguido de uno de esos pequeños emojis de pulgar hacia arriba sarcásticos que siempre usaba cuando quería asegurarse de que supieras cuánto te despreciaba sin decir las palabras. Luego estaba papá, Ron, el pacificador, siempre fingiendo ser la voz de la razón mientras silenciosamente barajaba las cartas a favor de Jason a puerta cerrada. Su mensaje fue más corto, más frío, una hoja afilada metida dentro de un guante de terciopelo. Supongo que el dinero cambia a las personas, dijo, como si la ironía de esa declaración no me hubiera dejado tendida si no estuviera ya acostumbrada a la forma en que él retuerce el cuchillo sin siquiera levantar la voz. Miré la pantalla hasta que las palabras se difuminaron, hasta que mi respiración llegó en ráfagas cortas y superficiales que sabían a humo y arrepentimiento, hasta que el viejo dolor familiar de no ser suficiente, nunca ser suficiente, amenazó con surgir y ahogarme de nuevo. Y luego, con una calma que se sentía extraña y casi clínica, escribí exactamente 4 palabras: no tienes ni idea. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin disculpas, sin justificaciones por atreverme a crear una pequeña parte de felicidad para mí misma sin buscar primero su aprobación, como un niño que ruega permiso para quedarse fuera hasta después del toque de queda. Le di a enviar y vi cómo el mensaje se deslizaba hacia el éter, una pequeña y desafiante llamarada disparada contra un cielo que nunca se había molestado en iluminarse por mí. Pero no habían terminado, ni mucho menos. En minutos, una nueva ola de mensajes se estrelló contra mi bandeja de entrada, llenos de exigencias, viajes de culpa y amenazas veladas disfrazadas de invitaciones. «Necesitas dejarnos venir para un fin de semana familiar», escribió mamá, como si ya fuera un trato hecho, como si se esperara que extendiera la alfombra roja y puliera los pomos de las puertas para las personas que se habían asegurado de que nunca me sintiera como si perteneciera a ningún lugar. «Merecemos celebrar esto juntos», agregó Jason, la arrogancia tan densa que prácticamente podía sentirla filtrándose a través de la pantalla. Hablaron de reservar el fin de semana siguiente, de traer comida y juegos de mesa, niños y perros, de convertir mi paz duramente ganada en otro circo caótico donde una vez más se esperaría que interpretara el papel de anfitriona, pacificadora y chivo expiatorio todo en uno. Ni siquiera era una solicitud, era una expectativa establecida en piedra, como siempre lo había sido. Mis logros eran propiedad de la comunidad, si es que los notaban, pero mis fracasos eran míos solos para llevarlos. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando por la ventana la luz que se adelgazaba, la lenta propagación del crepúsculo tiñendo los bordes del cielo, la ciudad triturándose en la noche con un cansancio que se sentía demasiado cerca de casa. Pensé en todos los cumpleaños que pasé viendo a Jason apagar las velas, todas las graduaciones en las que animaron más fuerte por él incluso cuando fue llamado mi nombre. Pensé en cada momento en que me había mordido la lengua hasta sangrar para mantener la paz, que nunca me incluyó de todos modos. Luego levanté el teléfono por última vez y escribí mi respuesta, simple y limpia, sin espacio para argumentos o malas interpretaciones: no se molesten. La puerta estará cerrada. Le di a enviar, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me serví otra copa del vino barato, el tipo que sabía a arrepentimiento pero ardía bien y limpio al bajar. Afuera, en algún lugar a lo lejos, podía escuchar el débil zumbido de las risas que salían de la ventana de algún vecino, cálido y real y destinado a alguien que importaba. No me sentí culpable, ni un poco, porque por primera vez en mi vida, no iba a abrir la puerta solo para ser olvidada dentro de la casa. La mañana en que decidieron presentarse sin invitación amaneció gris y pesada, con el tipo de humedad que hacía que tu piel se sintiera pegajosa incluso antes de salir, el tipo de día en que el lago parecía más peltre derretido que agua, lento, espeso e inmóvil bajo un cielo que no podía decidir si quería llover o simplemente sofocarte con su peso. No me habían advertido, no oficialmente, pero el tono de los mensajes de texto del día anterior había sido lo suficientemente claro, lleno de esa pesada y justa suposición de que podían irrumpir en mi vida como si todavía fuera suya para invadir,
Como si presentarse en mi puerta no fuera una violación sino un derecho que de alguna manera se habían ganado sin hacer nada más que compartir un poco de ADN conmigo. Supe en el momento en que escuché el bajo retumbo de los neumáticos crujiendo sobre la grava, el vago gemido de un motor sobrecargado arrastrándose por el largo camino de tierra que se retorcía desde la carretera principal hasta la orilla del lago, que alguien venía que no tenía ningún derecho a estar aquí. El café en mi taza todavía humeaba, fresco, negro y lo suficientemente fuerte como para raspar el sueño de detrás de mis ojos, y tomé un largo y lento sorbo mientras me movía hacia la ventana delantera, manteniéndome justo detrás de la fina cortina de lino, observando sin ser visto, un fantasma en mi propia casa. La puerta era una cosa barata de malla metálica que había puesto con candado 2 días antes, más por hábito que por expectativa, una barrera oxidada que apenas valía el esfuerzo que costaba cerrarla de golpe. Pero esa mañana, se convirtió en algo más, se convirtió en una pared, una declaración, una línea silenciosa trazada en la arena que nunca antes me había atrevido a dibujar. Y cuando los vi estacionados allí, los 2 conocidos todoterrenos grises, con el parachoques abollado de papá y la placa de matrícula de mamá gritando, bendita, en cursiva pastel, supe que cerrarla con llave había sido la mejor decisión que jamás había tomado. No salieron del auto de inmediato, probablemente confundidos, probablemente asumiendo que había habido algún error, que seguramente saldría corriendo con las llaves tintineando y las disculpas derramándose de mi boca como monedas sueltas. Vi la camioneta de Jason estacionarse detrás de ellos, más nueva y brillante, todavía luciendo orgullosamente la etiqueta del concesionario porque Dios no permita que pase una semana sin mostrar algo nuevo bajo las narices de todos. Por un momento, no hubo nada más que los motores al ralentí, la danza incómoda de las luces de freno parpadeando mientras se movían y reposicionaban en el estrecho camino de entrada como escarabajos demasiado grandes tratando de enderezarse. Luego, mamá salió, todavía usando su mejor ropa dominical a pesar de que era miércoles, los brazos cruzados apretados sobre su pecho como una armadura, la boca ya dibujada en esa línea delgada y dura que tenía cada vez que pensaba que alguien la había avergonzado. Sacudió la puerta una vez, 2 veces, llamó mi nombre entre los árboles como si fuera una niña traviesa escondiéndose en los arbustos después de una rabieta. Tomé mi café y no dije nada, parada inmóvil detrás de la cortina, sintiendo que mi corazón golpeaba lento y pesado contra mis costillas, pero sin retroceder, no esta vez. Jason salió después, pisoteando como un toro que había visto una bandera roja, tirando del candado como si pensara que la pura indignación podía romper el acero. Pude escuchar el débil eco de su voz incluso a través del aire denso del verano, algo sobre increíble y, después de todo lo que hemos hecho, lo que podría haber sido gracioso si no hubiera sido tan amargo, tan empapado con el mismo viejo veneno que había estado tragando durante años. Papá se quedó más tiempo en el auto, mirando por encima del tablero como si estuviera inspeccionando un campo de batalla en el que estaba demasiado cansado para cargar. Y por un breve y estúpido segundo, casi sentí pena por él, sentado allí, agobiado por la familia que ayudó a construir y la hija que nunca se molestó realmente en conocer. Pero el momento pasó, nítido y limpio, y lo dejé ir sin un funeral. Permanecieron allí un rato, hablando entre ellos, gesticulando salvajemente, probablemente discutiendo sobre si deberían llamarme, amenazarme, hacerme sentir culpable, tal vez incluso atravesar la maldita puerta si pensaban que podían hacerlo. Terminé mi café en 3 sorbos largos y lentos, enjuagué la taza en el fregadero y me preparé otra taza, moviéndome por la cocina con la calma lenta y deliberada de alguien que no tenía nada que temer de las personas fuera de la cerca. Desde la terraza, escondida lo suficiente por la densa maraña de árboles al borde del claro, los vi finalmente renunciar a la pretensión de civilidad. Mamá caminando de un lado a otro con su teléfono pegado a la oreja, Jason pateando una piedra con tanta fuerza que rebotó en la puerta con un sordo metálico tintineo, papá finalmente saliendo y diciendo algo agudo que hizo que mamá se volviera hacia él con fuego en los ojos. Fue como ver una obra que había visto 100 veces antes, solo que esta vez no estaba atrapada en la primera fila, fingiendo disfrutar del espectáculo. Pensaron que les debía una parte de mí. Lo que nunca se dieron cuenta es que me debía todo lo que nunca me dieron. Los gritos comenzaron a disminuir después de aproximadamente una hora, el tipo de rendición lenta que llega cuando incluso las personas más tercas se dan cuenta de que no están obteniendo lo que quieren. Uno por uno, subieron a sus vehículos, golpeando las puertas con más fuerza de la necesaria, los motores rugiendo un poco más fuerte de lo necesario, tratando de reunir la dignidad que pudieran rescatar de los restos de su emboscada fallida. Los observé retroceder por el camino de grava, el polvo elevándose en nubes perezosas detrás de sus neumáticos, desvaneciéndose entre los árboles como fantasmas que finalmente admitían que estaban muertos. No saludé, no salí al porche,
Ni siquiera abrí la maldita puerta. El camino de entrada permaneció vacío después de eso, y por una vez, me sentí llena.